segunda clase de la Escuela Sindical de UCB. Primero que todo, vamos a, como bien señalaban los programas que tenían ustedes, esta clase iba a ser impartida en un principio por Dagmar Salazar, pero lamentablemente por un caso de fuerza mayor ella no va a poder estar en esta clase. Sin embargo, en su reemplazo nos va a acompañar Fernanda Flores Correa, que es abogada de la Universidad de Concepción y que trabaja también en el Estudio Jurídico Sandwell, que se encarga de hacer asesoría a diversos sindicatos, por lo tanto está bastante relacionada con este tipo de problemas que suelen vivir a diario los trabajadores. Así que ya sin alargar más el asunto, vamos a darle la bienvenida a Fernanda para que pueda iniciar su clase. Gracias a todos. ¿Se me escucha bien? Ahí sí. Ahora sí, gracias Alfonso. Sí, mi nombre es Fernanda, soy abogada, trabajo en un estudio jurídico que se dedica a la asesoría y la defensa sindical laboral, ¿ya? También agradecer obviamente la invitación y pedir las disculpas del caso obviamente por mi demora. La clase o el taller que vamos a ver ahora va a ser, como dice la diapositiva, sobre acoso laboral y hostigamiento, ¿ya? El acoso laboral y el hostigamiento están intrínsecamente relacionados en la legislación laboral. Es una cuestión que, como puntualmente se reconoce recién en 2005 en el Código del Trabajo, sin perjuicio de que con la aplicación de las normas de la Constitución Política de Chile y del propio Código del Trabajo se podía hacer también una interpretación de que el acoso laboral y el hostigamiento en definitiva era una vulneración a la dignidad y que por lo tanto también a los tribunales antes del 2005 de todas maneras ya lo reconocían como una situación que sucedía en Chile. Ya, el acoso laboral es también conocido con la nomenclatura, no sé si lo han escuchado ustedes, como moving, que tiene que ver también con la terminología más inglesa del término, obviamente. Cuando hablamos de acoso laboral, antes de dar paso a las diapositivas, me gustaría partir señalando que lo importante es que cuando hablamos de acoso laboral hablamos de una vulneración a un derecho fundamental, ¿ya? ¿Y qué es un derecho fundamental? Yo pienso que aquí muchos de ustedes deben saberlo. Un derecho fundamental es aquel derecho que tenemos solo por el hecho de ser persona. Ya en definitiva no se nos reconoce en ninguna parte porque lo tenemos, ¿ya? O sea, perdón, se nos reconoce, pero no se declara ese derecho, la existencia de ese derecho en ninguna parte porque nosotros lo tenemos desde el momento en que nacemos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En el derecho del trabajo, en el lugar de la empresa, es una cuestión bastante particular porque preparando esta clase leía a un autor que decía que el lugar del trabajo, esto va a ser un poco exagerado, pero quizás no tanto en realidad, el lugar del trabajo es un lugar en que en definitiva se puede cometer un crimen tan grande como el asesinato de una persona sin que hayan consecuencias, ¿ya? Y en este sentido esto es para más o menos contextualizar el hecho de que por qué surgió, digamos, por qué se regula sobre acoso laboral. Existe un concepto que se llama ciudadanía en la empresa y que este concepto lo que nos señala es que el trabajador y trabajadora cuando ingresa a su lugar de trabajo no deja de ser ciudadano, ¿ya? Y que era una cuestión que en los orígenes del derecho al trabajo se entendía como si fuese así en definitiva, como yo cuando ingreso a mi lugar de trabajo no tengo mis derechos de que se me respete mi integridad física y psíquica, de que se me respete mi honra, de que se me respete mi derecho a la privacidad, mi derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, que es el derecho de que en definitiva nadie puede meterse a mi correspondencia, por así decirlo, sin mi autorización. Y dentro de ese contexto es que se regula el tema del acoso laboral como una vulneración a la dignidad. Ya, cuando hablamos de acoso laboral, es muy probable que los derechos que estén siendo vulnerados tengan relación con la integridad física y psíquica, sobre todo psíquica, con el derecho a la honra, por ejemplo, también con el derecho a la privacidad,
y también, por ejemplo, con el derecho al trabajo, a la libertad de trabajo. Y sobre este punto voy a hacer un pequeño paréntesis en la exposición. ¿Por qué se habla de una vulneración a la libertad del trabajo? Nosotros pensamos, o se piensa, se puede pensar generalmente que la libertad de trabajo es el derecho a tener el trabajo que yo quiera, en definitiva, por la parte del trabajador, y por otra parte la libertad del empleador de contratarte si te quiero contratar o no, ¿ya? Pero desde hace un tiempo, y algunos tribunales también lo han sostenido así en algunos fallos, muy poquitos pero existen, que el derecho de la libertad de trabajo, claro, no es solo la libertad de trabajo, sino que también es el derecho a la protección del trabajo. ¿Y qué significa la protección del trabajo? Significa que en definitiva se espera que yo no me vea privado de mi trabajo por una ilegalidad, por ejemplo. ¿Y qué pasa en el caso del acoso laboral? El acoso laboral tiene distintas fases, que en la mayoría de los casos culminan con el término de la relación laboral, sea por despido del trabajador o sea por un autodespido, por ejemplo, del trabajador. Y en definitiva, el acto último del acoso laboral termina siendo la pérdida del empleo. Y en ese contexto, la pérdida del empleo vulnera, a mi entender, la libertad de trabajo. Vulnera mi derecho a que no se me prive de mi trabajo si no es por una razón fundada, ¿ya? Bueno, habiendo hecho este preámbulo, vamos a ver algunas definiciones de acoso laboral. Si tienen alguna duda o comentario, pueden levantar la mano, siéntanse con total libertad para que no me canse hablando tanto. Pero más o menos la estructura de la clase va a ser, vamos a hablar primero las definiciones de acoso laboral, ¿ya? Vamos a ver en el campo del Código del Trabajo, que es el estatuto que se rige para los trabajadores del sector privado, por así decirlo. La definición que se da en el estatuto administrativo, que es la definición que se le aplica para los funcionarios públicos, contrata, planta, municipal, fijo, etc. Algunas definiciones que se han dado en la jurisprudencia y la definición de los organismos internacionales, ¿ya? Y ahí vamos a establecer alguna discusión quizá sobre los contrastes entre estas definiciones. Después de eso vamos a ver en definitiva cuáles son los mecanismos que establece la legislación para actuar, para la trabajadora o el trabajador, para actuar cuando siente o está siendo víctima de una situación de acoso laboral o de hostigamiento, ¿ya? Primero, el artículo 2 del Código del Trabajo, que es esta norma que les señalo yo que se modifica en 2005, si la memoria no me falla, señala que asimismo es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, y el Código del Trabajo, el legislador, en definitiva, lo entiende como toda conducta que constituye una agresión u hostigamiento reiterados ejercido por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, señala la ley, y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato, humillación o que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Como yo les comentaba al principio, esta regulación, a mi entender, o sea, siempre una buena legislación se va a agradecer y sobre todo si en beneficio de la de los trabajadores, pero en definitiva estas situaciones ya estaban contenidas en la legislación, ya existía, digamos, el artículo 19 número 1 de la Constitución Política que garantiza a todos el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad física y psíquica. Ya estaban en el Código del Trabajo el artículo 184 y 153, que son los que en definitiva mandatan al empleador a promover un ambiente de seguridad laboral, ¿ya? Déjame terminar en este sentido, el artículo 184 y 153 son elementales a mi entender porque establecen una obligación de parte del empleador. El empleador tiene un deber activo de mantener un lugar de trabajo digno y acorde, mantener la salud laboral y en definitiva no ejercer acciones que perjudiquen o menoscaben la salud del trabajador, ¿ya? Entonces por eso estas cuestiones ya estaban establecidas antes de este artículo, pero obviamente que la regulación actual viene a rescatar o destacar en definitiva esa idea. Sí, dígame. Pregunta, ¿qué se entiende por hostigamiento reiterado? ¿Cuándo existe la reiteración? ¿Qué se entiende por reiteración? Bueno, esa es una de las principales temas, en definitiva, y una cuestión interpretativa que ha quedado más bien en manos de los tribunales, ¿ya?
Más adelante vamos a citar 2 fallos que más o menos comentan qué se entiende por un hostigamiento reiterado, pero sí o sí la jurisprudencia, bueno, aquí vamos a ver la contraste con las otras definiciones, pero sí o sí la jurisprudencia laboral y los tribunales laborales ha señalado que tiene que ser una conducta que se repita más de una vez, ¿ya? A menos que sea una conducta, de tal gravedad que amerite a juicio del tribunal, obviamente, la consideración de que se está ante un acoso, ¿ya? Pero como el Código del Trabajo dice que tiene que ser reiterado, se pide que sea una cuestión de más de una vez, ¿ya? Con unas diapositivas más vamos a ver ejemplos de acoso laboral, ¿ya? Porque esto es interesante y a mí también me ha pasado varias veces que es difícil en un contexto laboral, o sea, estamos hablando de un lugar en el que la mayoría de los trabajadores le dedica 45 horas a la semana, probablemente a nuestros compañeros y compañeros de trabajo los vemos más que a nuestra propia familia, compartimos con ellos como si fuesen personas, son parte de nuestro cotidiano. Entonces, en esta relación que se da tanto con los pares como con el empleador o empleadora, que aquí se da una relación de subordinación y dependencia ya respecto del empleador, es difícil siempre identificar cuándo se está ante una situación de acoso laboral, ¿ya? Por eso más rato, o sea, en una diapositiva más vamos a ver unos ejemplos. Bueno, esta es la definición que da el Código del Trabajo. A continuación, en el estatuto administrativo me comentaban que habían algunos funcionarios públicos para que... ¿sí? Bueno, la definición definitiva que se hace en el estatuto administrativo, tanto municipal como estatuto administrativo, parece que están más citadas las normas. Bueno, en realidad hay una revisión al Código del Trabajo, ¿ya? Eso es lo importante. El estatuto administrativo, lo que en definitiva señala que se considera, o que primero parte señalando que está prohibido realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad, que es lo que yo les decía, ¿cierto?, al principio, a la dignidad de los demás funcionarios, y que se considera como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo, que el artículo 2 del Código del Trabajo es bastante grande, ¿ya? Y en otra parte también se refiere al acoso sexual, ¿ya? Y señala que también está prohibida la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2 del Código del Trabajo, el cual también define lo que se entiende por discriminación arbitraria, y finalmente señala el estatuto administrativo que está prohibido realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el artículo 2, inciso segundo del Código del Trabajo. Y entonces, en definitiva, lo que hay en el reglamento estatutario es una revisión al Código del Trabajo. Por otra parte, primero vamos a ver la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización que data de 1919, señala y define el acoso laboral como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente. Aquí tenemos de nuevo el factor de la repetición, por la que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, defiende o amedrenta. Y aquí tenemos una cuestión especial, que no sé si se dan cuenta, que señala que el acoso laboral también se puede producir respecto de situaciones que tengan que ver con el trabajo o en conexión también con el trabajo, ¿ya? Y es complicada esta situación en la que, por ejemplo, porque en tribunales laborales, el acoso laboral se entiende que se da obviamente en el contexto de la escena laboral, del dominio, si se puede decir, del empleador en horario de trabajo, ¿ya? Pero pueden haber circunstancias o situaciones en las que ocurran situaciones de acoso laboral que estén fuera de este horario de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo tantos problemas con una compañera o un compañero de trabajo que ella o él decide abordarme un día a la salida del lugar de trabajo, por ejemplo, a la salida de la oficina, y me amenaza? ¿El empleador no se entiende responsable de esa conducta o sí? A mi entender, lo que hay que hacer es un ejercicio de suprimir el elemento, es decir, si no existiera la relación laboral
¿habría sido posible que yo me hubiese visto enfrentada a esa situación? Entonces, si la respuesta es no, podría ser. Pero si la respuesta es que yo solo me vi enfrentada a esa situación porque tengo una relación laboral específica, podríamos discutirlo, ¿no es cierto? Bueno, a continuación de como definición está el convenio número 190 de la Comité Internacional del Trabajo, que es de fecha de julio de este año, ¿ya? Así es que, por lo que tengo entendido, no ha sido ratificado aún por ningún país, pero que plantea una definición muy, muy interesante de lo que es acoso laboral y hostigamiento, ¿ya? Se señala que se entiende que la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas. Y aquí es súper interesante porque amplía el campo, ¿ya? Es decir, el Código del Trabajo lo que establece es que son las conductas, en definitiva. Pero a mi entender, lo que hace el Convenio 190 es decir, la amenaza de esas conductas también puede constituir una especie de acoso. Y señala ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Y aquí tenemos también otro elemento interesante que señala que específicamente que un hecho grave de acoso también puede ser considerado acoso, ¿ya? Y que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. E incluye la violencia y el acoso por razón de género, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta ahora? Ya, vamos a seguir entonces. En la jurisprudencia, aquí yo tengo dos fallos, uno es del 2010 y otro es de este año, del 12 de agosto, del lunes me parece, de Iquique. Y en 2010 los tribunales señalaban que para que exista acoso laboral debe existir una presión laboral sobre el trabajador, ¿ya? Que se encuentra ligada a otros elementos no laborales, esto es, no solo la exigencia de actuación del trabajador en la esfera de sus funciones, sino que sumado a dicha presión se lo denigre y se lo menoscabe, produciendo un efecto psicológico en este, ¿ya? Y este año, el 12 de agosto del 2019, el Tribunal Laboral de Juzgado del Trabajo de Iquique señaló que el moving o acoso laboral posee características que lo diferencian de otro tipo de vulneraciones de carácter psicológico, puesto que va provocando en el sujeto un deterioro progresivo, ¿ya? Que maliciosamente es atribuido a otras causas por parte del acosador, tales como problemas de relación, de capacidad, entendimiento de incompetencia profesional, etc., por lo que se trata de un fenómeno de carácter relacional y ascendente en su gravedad, y que por regla general tiene como corolario el término del vínculo contractual. Y señala que se trata de actos continuos en el tiempo. Y aquí la jueza lo que hace es señalar que reconoce que el despido como último acto del acoso, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, es interesante esta discusión que puede ser quizás como más jurídica, pero es interesante al momento de plantear una demanda por acoso laboral respecto del cómputo de los plazos, ¿ya? Porque en principio, en realidad la ley señala que el término para demandar son de 60 días desde que ocurre el hecho, claro, y en realidad, como aquí nos presentamos del problema de que el acoso laboral no es un hecho, en la mayoría de los casos, sino que es una asociación de hechos, la misma ley lo señala, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a contar el plazo de un hecho? ¿Qué pasa con los otros hechos? O sea, si por ejemplo a mí, no sé, un día me dijeron que me quedara hasta las 11 y me iba hasta las 9, y la semana siguiente me dijeron lo mismo, y después otro día me mandaron a almorzar sola, y después, 2 semanas después, me mandaron a hacer una tarea que no estaba comprendida dentro de mis funciones, que no se me puede decir a mí que yo elija uno de esos hechos para computar el plazo. Entonces la solución que se da es que el acoso es un acto continuo, ¿ya? Y que no acaba sino hasta, bueno, la doctrina más extrema se podría decir, señala que no acaba sino hasta que se repara el daño, ¿ya? Y que durante todo ese periodo se puede seguir computando el plazo, ¿ya? Pero por eso cuando hay un despido, se entiende que el despido es el último día en definitiva, o sea, el día desde el cual se puede empezar a computar el plazo.
sobre otro comentario sobre la sentencia de Vique, que señala que el acoso laboral también se podría plantear como un problema más estructural de la organización del trabajo en nuestro país, ¿ya? No solo como una situación específica de un problema que yo tengo con mi empleador o empleadora o que yo tengo con un compañero o compañera de trabajo, sino que hay quienes plantean que el acoso laboral en definitiva es parte de la estructura del trabajo en Chile, que el trabajo en Chile tiene elementos de acoso laboral porque esta forma logra un efecto aún mayor de subordinación y dependencia, ¿ya? Y que en definitiva es lo que se persigue. Bueno, aquí, no sé si hay alguna duda. Sí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rodrigo. Mi pregunta es en relación al cómputo del plazo, que tú señalas que son 70 días a partir de la fecha en que se produjo los hechos, sin perjuicio de que tú hablas que son hechos que se van concurriendo en el tiempo y que por lo tanto no sería prudente señalar un hecho en específico. El tema es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona que ha sido sujeta de acoso laboral y las consecuencias que se derivan de ese acoso laboral se producen con posterioridad? O sea, que esa persona, ese trabajador no está en el minuto, no se siente capacitado, por ejemplo, para dar cuenta de eso a un superior, a alguien, no sé, un jefe de departamento, puede ser. Y esa capacidad que no tiene de dar cuenta de lo que le sucede es también basado en situaciones que por temor a perder el empleo, por ejemplo. Entonces, cabe la posibilidad de poder, quizás en razón de lo que le sucedió a ese trabajador, poder solicitar que le resarzan ese perjuicio que le ocasiona y que no entre a operar la prescripción en este caso. Sí, a ver, son 60 días, no sé si dijiste 60 o 70. Y yo escuché 70. 60, no 60. 60 días, sí. 60 días desde la ocurrencia del hecho, claro. Y tu pregunta en el caso de, por ejemplo, yo tengo una relación laboral vigente, soy víctima de situaciones de acoso y no recurro a la autoridad por temor. Claro, no recurre por temor, y lo otro es que también quizás por desconocimiento, o sea, a veces uno... ¿por qué te lo digo? Porque yo en su momento fui sujeto de mobbing, y que fue en un tiempo en que era mucho más chico, más pequeño, y la verdad de las cosas que en su momento no tuve la capacidad para poder decir, oye, soy sujeto de esto. O sea, me parecía que era una conducta normal de mis compañeros de trabajo, que me parecía que era una conducta normal de mi empleador. Sin embargo, mi autoestima se fue mermando, fui cayendo prácticamente en depresión, y finalmente todo eso me afectó, y después pasó el tiempo y resulta ser que yo continué trabajando para esa empresa, digámoslo así, y por lo tanto resulta ser que trabajé mucho tiempo y continué en ese empleo. Sin embargo, las consecuencias después de ahí continuaron, ¿te das cuenta? Y después pasó, no sé, mucho tiempo más y terminé mi relación laboral. Entonces, la pregunta es si opera la prescripción más allá de que las consecuencias que se derivaron, más allá del plazo que establece la ley en realidad. Ya, mira, yo creo que en ese caso, bueno, en derecho laboral, o sea, en términos del ejercicio de las acciones se habla de caducidad más que de prescripción, ¿ya? Pero en tu caso, lo que creo que se podría hacer, y yo he visto que se hace, es que en definitiva, bueno, en realidad ya, el problema se te generó cuando tú terminaste la relación laboral en definitiva. Entonces, quizás en ese momento podría haber sido una buena idea haber planteado, en vez de tu salida por, no sé, renuncia o despido, podría haber armado un autodespido, ¿ya? Por acoso laboral, entendiendo que el acoso laboral es un acto continuo en el tiempo y que en definitiva, sin perjuicio de que son acciones que están, no sé, un año atrás o 2 años atrás, se podría haber planteado que las consecuencias del daño todavía persisten y que el empleador también incurrió en su deber del artículo 134 de darte todas sus, o sea, de facultarte en un lugar de trabajo que respetara tu vida y tu dignidad y tu salud. Creo que eso podría hacerse, ¿ya?
Pero como te digo, y en ese caso tendría que señalarse como, inclusive se podría plantear quizás el último día de la vulneración, el día en que tú te autodespides, ¿ya? Pero si transcurren como, no sé, 1 año, 2 años, claro, es complicado, a menos que sea una afección, una situación que te produjo una afección de carácter psicológico, quizás puede ser que tú puedas acreditar con certificados médicos, con quizás licencias, con algún informe, en definitiva. Eso igual te podría haber ayudado en esa situación. ¿Ya? Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos como qué hacer en caso de situaciones de acoso, pero ya dando quizá una pincelada. Lo más importante, a mi entender, en realidad, más que lo que señale la ley, es que en aquellos casos en que existe una organización sindical se pueda recurrir a ella, porque los dirigentes sindicales tienen que tener este tipo de formación y esta capacidad de decir, tú estás siendo víctima de un acoso, vamos a emprender un procedimiento, te vamos a acompañar a la inspección del trabajo, vamos a hablar con el empleador, etc. ¿Ya? Si no hay sindicato, si el sindicato no tiene la contundencia, digamos, como para ejercer ese tipo de acciones, a mi entender, lo que es recomendable es buscar asesoría médica, primero, por el tema de ir dejando registro de la situación. Y segundo, también se puede presentar una denuncia en la inspección del trabajo por vulneración de derechos fundamentales. ¿Y por qué derechos fundamentales? Por lo que le decía al principio, la vulneración a la dignidad, vulneración a la integridad psíquica principalmente, vulneración a la honra, quizás vulneración a la libertad del trabajo, ¿ya? Bueno, sobre esto también decir que el Código del Trabajo, a diferencia del acoso, de lo que ocurre en el acoso sexual, no establece un procedimiento que deba regir, o sea, que el empleador deba constatar en su reglamento interno, por ejemplo. A diferencia de lo que ocurre con el acoso sexual, el legislador le dice que tiene que contemplar en su reglamento interno un procedimiento de denuncias en caso de acoso sexual. Muchos empleadores lo que hacen es que incorporan también un procedimiento para denuncia en temas de acoso laboral. Y bueno, sobre una de las cosas, quizás la única cosa buena que tiene el proyecto del gobierno de conciliación de vida laboral y familiar es que incorpora esta obligación al empleador de que tenga que tener incorporado un procedimiento de denuncia e investigación de acoso laboral, ¿ya? Porque ¿qué es lo que hace uno generalmente? Lo que yo les comento, va a la inspección del trabajo, etc. Pero no hay tiempo reglamentado, entonces hay más o menos una confusión en torno al qué hacer, y por eso es positivo, ¿ya? Ahora, como también un paréntesis, un subtema de este tema, el tema de los procedimientos internos, y lo digo porque a mí me parece de suma importancia, el tema de los procedimientos internos también son cuestiones que ya sea los trabajadores o el sindicato debe fiscalizar mediante la revisión del reglamento interno, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también se da la situación de que el empleador establece un procedimiento de investigación interna que no cumple con ninguna garantía para la persona que está siendo investigada, así como tampoco para la persona que solicita la investigación, ¿ya? En términos generales, el debido proceso es también una garantía que se tiene que respetar, es decir, el derecho de las partes a ser oído, a presentar pruebas, a que se resuelva en un plazo razonable, a no ser objeto de apremio ilegítimo, etc. Son cuestiones que también deben estar consideradas a la hora en que el empleador investiga. Además que, si uno lo piensa, es fuerte de todas formas que el empleador tenga un procedimiento de investigación al interior del lugar de trabajo, ¿ya? Porque son facultades evidentemente que no son, el empleador no es un órgano investigativo ni de jurisdicción ni de resolución, ¿ya? Entonces también es un tema que no puede decirse solamente así, que bueno que haya un procedimiento de investigación, porque también este procedimiento de investigación tiene que ser revisado y puede ser revisado. Ya, para cerrar como esta parte más de conceptualización, aquí yo puse 10 comportamientos más frecuentes que evidencian la existencia del hostigamiento del acoso laboral, ¿ya? Primero, por ejemplo, asignar trabajo sin valor o sin ninguna utilidad de esa capacidad, ¿ya? Obviamente que aquí no es un tema de menospreciar ningún tipo de trabajo, sino que es un tema de valorar la expertise y la experiencia de cada uno de los trabajadores, en virtud de la cual obviamente se supone que fueron contratados por la empresa.
Tercero, ejercer contra la persona una presión indebida o arbitraria para realizar su trabajo, ¿ya? Por ejemplo, podría ser preguntarle por WhatsApp a cada rato cómo va, oye, ¿cuánto te falta para entregar el informe? O quizás mandarle un WhatsApp fuera del horario de trabajo inclusive, ¿cuánto te falta para terminar el informe? ¿Por qué no estás en la oficina ahora? Etcétera. Cuatro, evaluar su trabajo de manera inequitativa o de forma sesgada, ¿ya? Por ejemplo, es muy común, yo creo que aquí probablemente, si no todos, la mayoría, en su trabajo existe este mecanismo de evaluación de desempeño, ¿ya? Casi todos los mecanismos de evaluación de desempeño tienen una parte que es súper subjetiva, que es la evaluación que hace de mi trabajo el superior, ¿ya? Y que obviamente la lógica es que obviamente si es tu superior sabe cómo has trabajado, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el superior, hay una animadversión entre yo y mi superior? ¿Cómo me va a evaluar esa persona de manera objetiva, ¿ya? Por ejemplo, hace un tiempo nos tocó un caso, además aquí se mezclaba con otro del derecho, que es el derecho a la maternidad, pero existió un caso de una trabajadora que, conocimos el caso de una trabajadora que ejerciendo el derecho de alimentación, que es una hora al día para alimentar a su hijo, el empleador le evaluó mal porque no dijo por qué ejerce su derecho a alimentación, obviamente, sino que dijo porque no es suficientemente comprometida con la empresa y no trabaja adicional cuando se le pide que lo haga, ¿ya? Entonces este es un ejemplo típico de una especie de acoso laboral, ¿ya? Esta cuestión de que se me juzga con una vara distinta o en un escenario distinto al que se juzga al resto de las personas. Quinto, desvalorar o sistemáticamente su esfuerzo o éxito profesional o atribuirlo a otros factores o a terceros, ¿ya? ¿A quién no le ha pasado, yo creo, en realidad esta situación? Que uno, no sé, llevándolo quizá al ejercicio de la profesión, le va bien en una causa y felicitan a otra persona. O le va bien en una causa muy importante y es como, en verdad no es tan importante. Entonces uno siente que su esfuerzo en definitiva no está siendo apreciado de manera proporcional, ¿ya? Sexto, amplificar y dramatizar de manera injustificada errores pequeños o intrascendentes. Esto tiene que ver mucho con el punto 4, en definitiva como establecer quizás sanciones por cuestiones que son completamente intrascendentes, exacerbar situaciones que son completamente superficiales o pasajeras quizás. 8. Asignar plazos de ejecución o cargas de trabajo irrazonables. Ya, por ejemplo, el típico lo necesito para mañana, lo necesito para ayer, cuando de verdad lo necesitan para ayer. O por ejemplo, no sé, pues si yo trabajo el lunes a viernes y me dicen el viernes a las 7 de la tarde, cuando mi jornada termina a las 7, oye, quiero este informe para el lunes. Entonces eso es obvio que eso va a implicar que yo voy a tener que trabajar sábado y domingo. Número 9, restringir las posibilidades de comunicarse, hablar o reunirse con el superior. Y esto pasa, por ejemplo, en el caso que comentaban allá, hubiese pasado en el caso de que yo hubiese querido reclamar por organización de acoso y que nunca hubiese tenido ninguna respuesta o que todas las puertas a las que hubiese recurrido en la empresa siempre se me hubiesen sido cerradas, ¿ya? Y número 10, ningunear, ignorar, excluir o hacer el vacío, fingir no verle o hacerle invisible. Hay una sentencia y un caso, bueno, hay casos que son más o menos patentes de acoso laboral y por ejemplo, hubo una sentencia que hablaba de una trabajadora que el empleador le decía todos los días que se sentara mirando a la pared, ¿ya? Entonces imagínense sentarse y quedarse ahí mirando la pared toda su jornada, ¿ya? Eso es una situación, obviamente, de acoso, ¿ya? Pero que al final, ¿cuál es el problema? ¿Ya? El problema es que se me menoscaba como persona si me acosan de esa manera en el trabajo. Algunas cifras que también es para contextualizar la discusión, como yo les comentaba, y también en realidad hago mía la opinión sobre que el acoso laboral es una cuestión que estructura el trabajo en Chile. Hay sectores que son más víctimas de acoso laboral y ese sector, según las estadísticas que entrega la Dirección del Trabajo, son las mujeres, ¿ya?
son las que más están sujetas a ser víctimas de acoso laboral. Señala la Dirección del Trabajo, y como ustedes pueden ver, en el primer semestre del 2019 las denuncias de acoso laboral subieron en un 17%. De la cifra, 1.069 corresponden a acoso laboral y 311 a acoso sexual. ¿Ya? También aquí una cuestión. Un acoso sexual, que es un requerimiento, dice la ley, indebido y no deseado por quien lo recibe, también podría ser un acoso laboral. Y hay veces en que, por ejemplo, conviene más, por un tema de prueba, plantear una situación que podría ser más bien de acoso sexual como una especie de acoso laboral, porque vulnera mi integridad psíquica, o quizás también viceversa. ¿Ya? Ya. Sí. Ah, perdón, se me había olvidado. Lo siento. La inspección se negó a denunciar, a investigar. Lleva un plazo de 2 semanas y no nos recibió la carta. Sí. Bueno, también me ha pasado. También me ha pasado que de repente la inspección, en esta quizá un afán de buena fe, de mediar, sale con algunas soluciones que no son lo que uno quiere. Ya uno quiere que se investigue, que se sancione en definitiva. Lo que yo creo que hay que hacer es pedir la solicitud de fiscalización de vulneración de derechos fundamentales. Y quizás, inclusive, si no se rechaza, señalar que podría ser susceptible hasta un sumario del funcionario que no quiera tramitar la fiscalización, porque en definitiva es su deber y ustedes lo hacen en representación de los trabajadores que están siendo vulnerados. Lo que pasa es que no es con un solo trabajador, son varios trabajadores implicados, o sea, ese fue el más grave. Nosotros por eso decidimos hacerlo como sindicato. Claro. Sí, y eso es lo que yo también recomiendo, que se haga como sindicato. Ahora, si lo hacen los trabajadores individualmente considerados, puede que se le dé más apure, ¿ya? Y a los trabajadores que denuncian, en el caso de que se realice efectivamente la fiscalización, se ven cubiertos, si se puede decir, con la garantía de indemnidad, ya que este concepto de que si yo realizo denuncia en contra del empleador, sea ante la inspección, ante tribunales, o declaro como testigo en contra del empleador no puede ejercer ninguna sanción en mi contra. ¿Ya? Entonces quizás también eso podría ser conveniente, que los empleadores quizás podría hacer una denuncia colectiva, pero individual de los trabajadores, y que para darle a ellos la garantía de indemnidad, y que puede estar quizás, no sé, patrocinada por el sindicato, y quizás planteada así, de esa forma, la inspección le va a dar como más premura. También puede ser. Pero quizás yo intentaría primero reiterando la solicitud de fiscalización. ¿Ya? Sí. Sí. Disculpa, nosotros somos funcionarios de la Inspección del Trabajo de Valparaíso y el procedimiento nuestro es que el trabajador afectado tiene que acercarse a través de la atención de usuarios, dejar una constancia, a la vez que se toma la constancia se inscribe en un libro y la abogada de derechos fundamentales se contacta con el trabajador y lo llama a una entrevista para ver si es que esos hechos son constitutivos de acoso laboral o no. Ella en el fondo es la que declara la admisibilidad o no del acoso laboral. Esa es la forma. No significa que el sindicato no pueda presentarla, pero lo mismo que decías tú tiene que ver también con un tema de garantía de indemnidad y que en el fondo puede patrocinar el sindicato haciéndose parte del acoso. Pero esa es la forma, ese es el procedimiento y ahí no se lo podía negar.
Claro, ¿qué pasa si Sí. en este caso, como dice la dama, la persona que producto de ese hostigamiento, la persona le dio un paro cardíaco, creo que fue? Un preinfarto y no está en condiciones de ir a la inspección del trabajo? O sea, yo encuentro, te lo digo, mucha burocracia. Me parece mucha burocracia, mucho papeleo, como están las cosas hoy día. Pero normalmente para derechos fundamentales los Sí, sindicatos... ¿a través de una pregunta? No, Sí. acotando eso a los sindicatos para denunciar derechos fundamentales le dan mayor prioridad que a los trabajadores de forma particular. Por lo tanto, lo idóneo sería pedirlo ahora directo con la abogada, podrían hacer una inspección. Y ella normalmente da prioridad cuando son sindicatos y derechos fundamentales. O sea, a mí me pasó años atrás. Claro, que las leyes son principalmente proteger al trabajador. Claro, y así Pero, o sea, el trabajador... ¿les parece que pidamos la palabra para que no se genere desorden? Ya, ahí había... ¿O usted allá? ¿El señor? ¿No? Entonces acá. No, como un solo... A ver, mi nombre es Francisco y soy egresado de Derecho y creo que hay un punto que yo lo he visto no respetado. Yo entiendo que son atendibles las peticiones, pero hay algo que muchas veces se equivocan y se equivocan por desconocimiento, pero tiene que ver con cuánto se fundamenta el hecho, porque muchas veces las pretensiones son tan bajas que uno tampoco, por un tema de certeza jurídica, y tú eres como abogada, entonces uno no puede estar como esa buena fe, no nace por sí solo, nace también porque son tan escuetas las declaraciones que uno tampoco puede ser, por un tema de certeza jurídica, intervenir y pasar a vulnerar otros derechos que también están en pugna y son igual de importantes. Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta eso. Iba con todo lo detallado los hechos. Claro, sí, bueno, por eso también cuando uno está en una situación de acoso laboral es muy recomendable preparar, digamos, la prueba, ¿ya? Por ejemplo, quizá en ese caso del trabajador, y lo más importante es que ese trabajador haya ido a dejar una denuncia, sea la mutual, o sea, haya ido asistido con un médico para después tener un certificado, en definitiva. Eso es, en definitiva, lo más importante quizás, ya como señalaban allá, cómo se acreditan estos hechos, en definitiva. ¿Ya? Ya. Vamos a ver qué hacer, en definitiva, ante situaciones de... nos quedan 17 minutos. ¿Qué hacer ante situaciones de acoso laboral y de hostigamiento? Ya, yo lo dividí porque según los tipos de trabajadores y según los tipos de regulación, ¿ya? Porque están los trabajadores del Código del Trabajo, los trabajadores del Estatuto Administrativo y los trabajadores honorarios. No sé si aquí hay un trabajador honorario, porque si no podría... ¿Ya? ¿Sí? Ya. Bueno, para los trabajadores del Código del Trabajo, ya se adelantó más o menos un poco con los comentarios, está la posibilidad, en el caso de que el empleador tenga un procedimiento de investigación interna, de efectivamente poner una denuncia interna, ya digamos ante el referido empleador. Yo creo que siempre es bueno, para una cuestión de dejar constancia, comunicarle al empleador de la situación de acoso de la que estoy siendo víctima, ¿ya? Ahora, obviamente, ¿qué pasa cuando el empleador es el que me está acosando directamente? En este caso, mi ejemplo iba más bien determinado para aquellos casos en que yo estaba estar siendo víctima de un acoso por mis compañeros, quizá. Ahora, también el empleador, extrañamente, o en los casos en que no sea uno solo, siempre es bueno efectuar esta denuncia interna o esta especie de comunicación interna por un tema probatorio, ¿ya? Si existe un sindicato al interior de la organización, yo también recomiendo que la denuncia la haga el sindicato a nombre del trabajador, ya por una cuestión también de importancia. Como les comentaba anteriormente, no existe la obligación legal de que el empleador tenga un procedimiento interno para investigar situaciones de acoso laboral. Sin embargo, en aquellos casos en los que lo tienen, siempre obviamente es bueno, es una herramienta interesante poder ocuparlo. La otra situación es la denuncia ante la Inspección del Trabajo, como lo señalábamos anteriormente. Y la tercera posibilidad es la demanda directamente en tribunales de letras del trabajo. Perdón. Cuando uno, me voy a enfocar en el tema de la demanda en tribunales de letras del trabajo, cuando uno hace una denuncia, digamos,
en sede laboral por acoso laboral, por regla general, los derechos que se entienden vulnerados, como yo les decía, son el derecho a la dignidad que tiene todo trabajador, el derecho a la integridad psíquica, también puede verse vulnerado el derecho a la honra. Si existe un despido, como les señalaba al comienzo, puede verse vulnerado el derecho a la libertad de trabajo, y también puede verse vulnerado la obligación del empleador de mantener un lugar de trabajo acorde con la dignidad y que respetar la obligación de la salud del trabajador o trabajadora. ¿Ya? En Tribunal del Trabajo también nos encontramos con el mismo problema probatorio, ¿ya? Y que en definitiva pasa por que el juez o jueza va a tener siempre en consideración la calidad de la prueba, ¿ya? Ahora, cuando uno denuncia un procedimiento de tutela laboral, pasa una cuestión que también no pasa en otros procedimientos laborales, por ejemplo, que ocurre lo que se llama, o aparece en la institución de la prueba indiciaria. ¿Ya? ¿De qué se trata la prueba indiciaria? Se trata en definitiva de que el trabajador tiene que instalar en definitiva la duda razonable de que existió una vulneración de derechos fundamentales, y que instalada esa duda, el empleador tiene que justificar su proporcionalidad. Ahora, a mi entender, y quizás puede ser una interpretación quizás más extrema, pero a mi entender hay ciertas vulneraciones de derechos fundamentales que no admiten proporcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, una vulneración a la integridad psíquica, una vulneración directamente, que también es una vulneración a la salud, en definitiva, y una vulneración a la vida, probablemente no va a admitir ningún tipo de proporcionalidad de parte del empleador. Ahora, sobre este punto, también quería comentar una cuestión particular, que es que en esta parte siempre los trabajadores preguntan: oye, pero si este trabajador, el empleador, no sé, por ejemplo, me está acosando, o me está haciendo un bullying interno, diciéndome, no sé, guatona todos los días, pero no tengo cómo demostrarlo, en definitiva, porque nadie más lo ve, porque estoy yo solo con él, en definitiva. Entonces, muy típico que los trabajadores pregunten si lo puedo grabar, ¿ya? Y si eso serviría o no serviría como una prueba, ¿ya? Y es un tema complicado, pero porque es un tema complicado porque hay un debate sobre qué es lo público y qué es lo privado, ¿ya? Y en definitiva, si es que yo estoy grabando a alguien, por ejemplo, no sé, con un celular, y esa persona no sabe que lo estoy grabando, en principio esa prueba es una prueba ilegal, que van a decir: oye, pero tú a mí no me dijiste que me estaba grabando. Entonces aquí se presenta este debate entre lo público y lo privado, ¿ya? Pero el otro día un juez contaba que, y él ponía este ejemplo, y decía: una persona que entra a una casa a robar en la noche, esa persona tiene una expectativa de que no va a ser vista por nadie y que no va a ser grabada por nadie, ¿ya? Estando cometiendo un delito, ¿ya? Entonces, la pregunta es: ¿qué pasa si yo tengo una cámara, obviamente, y la tengo instalada en mi casa, y bajo esta lógica de que si yo no sé que estoy siendo grabado, una prueba ilícita, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Ya? Y probablemente en el caso, sin ser mi área, el caso penal se podría quizás presentar esa prueba sin mayores problemas, pero en el caso laboral siempre se va a presentar el inconveniente, ¿ya? ¿Y qué han visto los tribunales? Hay una sentencia muy interesante del sindicato BCI, si no me refiero, sí, del sindicato BCI contra BCI por práctica antisindical, ¿ya? ¿Y cuál era la situación? La situación era que la empresa llamó a ciertos trabajadores que se habían descolgado de la huelga, llegado el tiempo que podían hacerlo, y les empieza a alarmar de los dirigentes sindicales. ¿Ya? Les dice: oye, que tus dirigentes, no sé, son ladrones, quieren ser dirigentes para solo tener el fuero, etc. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que uno de estos trabajadores en definitiva lo estaba grabando, ¿ya? Y con esa grabación que llegó de algún modo al sindicato, el sindicato denunció por práctica antisindical a la empresa con esa grabación. Y la empresa dijo: esto es una prueba ilícita, porque tú a mí no me dijiste que yo estaba siendo grabado. Y en definitiva,
los tribunales, porque fue una causa que se llegó hasta la Corte Suprema en definitiva, señaló que que el derecho al trabajo en definitiva cumple una función pública, ¿ya? Y si estamos hablando de la expectativa razonable de la vulneración de ciertos derechos fundamentales, como en este caso era la libertad sindical, podía permitirse esa prueba. Y en definitiva también razonaban los tribunales señalando de que si el sindicato no tenía esa prueba, el juicio básicamente se le caía, ¿ya? Entonces, también hay un tema de la importancia de la prueba. Y por ejemplo, en este caso, que yo lo inventé, que es que mi empleador me está todos los días diciendo, insultándome, pero lo hace solo y sin que nadie me vea, y sin que nadie más lo vea a él, quizás en ese caso, si yo tengo una grabación bajo este mismo criterio, que sería mi única prueba y que estamos hablando de una vulneración de derechos fundamentales, podría presentarse, ¿ya? Sí. Señor abogado, con respecto a lo que usted menciona, en el Código Penal, Ley 19.423, se menciona la protección de la dignidad, como todo lo que está en el Código Penal, de la dignidad de la persona, y ahí también se protege la imagen de la persona. Sin embargo, en la parte empresarial hay lugares que son restringidos y prohibidos, y eso está en el artículo 161 de la Ley 19.423. Por ejemplo, en el área bancaria como SI, y aquí para adentro yo no puedo grabar por funcionario que yo sea. Por lo tanto, por una normativa que está sancionada en la ley, yo no puedo grabar en ese sector por razones de seguridad bancaria. Y no puedo grabar a la persona por la 19.000. Por lo tanto, lo que hizo en este caso el señor juez tendría que centrar jurisprudencia con respecto a la defensa que se está haciendo en virtud del derecho sindical. Se está casi obviando o se está flexibilizando, pero no rompiendo en ese sentido la ley. Claro. Como yo lo entiendo. Sí, no, y bueno, yo desconozco si la defensa de la empresa tuvo ese argumento a la vista, pero lo que pasa también acá es que el juez, tiene que en definitiva ponderar los derechos y en definitiva ver qué es el derecho que se está viendo afectado y versus cuál es el otro derecho que se está viendo afectado, y en definitiva es un ejercicio de valoración, quizás, de decir cómo es. Y en definitiva que hay un derecho, claro, de propiedad de la empresa, de las cámaras de la empresa, etcétera, versus afectar el derecho a la libertad sindical. Y cuál era la repercusión que tenía ese acto, ya, porque en definitiva lo que buscaba el empleador era que esos trabajadores fueran y le dijeran al resto de los trabajadores del sindicato que los dirigentes eran unos ladrones, etcétera. No buscaba que se quedara ahí la información, sino que buscaba que se desplegara. Solo que no esperaba que se desplegara con una grabación, ¿ya? Pero sí, o sea, hay un ejercicio de proporcionalidad en definitiva respecto del derecho a la propiedad y el derecho de libertad sindical. Eso te quería preguntar si es que existe alguna jerarquía respecto de, por ejemplo, el derecho, o sea, la vulneración de derechos fundamentales en relación a la propiedad privada, por ejemplo. ¿Hay una superior a otra? ¿Se podría establecer? ¿Hay jurisprudencia respecto de eso? A mi entender, el derecho laboral en general es una especie de establecimiento de derechos que pugnan con la propiedad privada, ¿ya? Porque siempre los derechos de los trabajadores pugnan con la propiedad privada del empleador en todo su ámbito, ¿ya? El derecho a la propiedad de dirección de la empresa, el derecho a la propiedad de administración de la empresa, de dirigir, etc. ¿Ya? No existe ya un estándar, si se puede decir, pero sí, en este sentido, sí se podría decir que existe cuando los tribunales te dicen que existen vulneraciones, por ejemplo, a la vida, y que no son justificables con... A ver. Ya, mira, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo. La revisión de los correos del empleador, de los correos corporativos, ¿ya? Eso no está zanjado, ¿ya? Hay quienes dicen que el empleador puede revisar en cualquier momento el correo corporativo de los trabajadores de su empresa, y hay otros que dicen que no, porque tienen que establecerse ciertos estándares, es decir, avisarle con cierta anticipación al trabajador, etc. Pero la resolución de ese problema va a depender del criterio que tenga el tribunal, en definitiva. En fin de cuentas, recae sobre eso, ¿ya? O sea, yo te puedo dar mi opinión personal, para mí, en definitiva, el derecho del empleador
si lo ponemos en una escala, debe estar, el derecho de propiedad del empleador, si lo ponemos en una escala, está en un valor para mí muy inferior al derecho de los trabajadores, a los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿ya? Pero siempre se evalúa el caso a caso, en definitiva. ¿Sí? O sea, sí, pero igual eso, o sea, es que está bien en la práctica, pero en la teoría no es tan así porque producto de que el derecho de propiedad es consagrado constitucionalmente a diferente de otros derechos que, por ejemplo, no tengo ningún problema con el tema de la libertad sindical, pero otros derechos donde se pueden en pugna, ahí como el tema del famoso si existe o no el derecho a huelga, hasta el momento no está consagrado en la Constitución. Entonces, en ese sentido, el derecho de propiedad tiene una jerarquía superior, pero ahí es donde está la carga, de por eso le pone al empleador que su ejercicio de su derecho de propiedad es proporcional a la vulneración de los otros derechos. Y yo creo que con el tema de la prueba, no sé si tienen el dato, pero con respecto a la prueba, cuando eso no se zanja, por ejemplo, cuando esta prueba es excluida, pero como ya tenemos una prueba que al final es incluida, lo que pasa muchas veces en los tribunales laborales, es que al final es igual ensucia el caso, o sea, es teórico, y que al final igual se queda con que igual ya al rendirla, ya igual es parte del juicio personal que va a tener ese juez. Entonces yo creo que igual no habría que tener tanto ese miedo, porque al final igual se subsana con eso en la práctica. No sé si tienes el dato de cuánto influye esta sentencia. Ya, 3 cosas sobre tu intervención. Primero, claro, efectivamente, tanto el derecho a la vida como el derecho a la propiedad están en la Constitución. Solo que uno está en el numeral 1 y el otro en el numeral 24. Pero son derechos constitucionales, todos. Segundo, el tema de que la huelga no esté en la Constitución solo para efectos de comentario, yo creo que es interpretativo, ya porque a mi entender sí está en la Constitución el derecho a huelga, solamente que está regulado de una manera negativa y señala a los trabajadores que no pueden tener derecho a huelga, por lo tanto, en virtud de la interpretación al contrario, se entiende que todos los que no trabajan, o sea, esos trabajadores sí tienen derecho a huelga, y además que regula la libertad sindical y la negociación colectiva, y la negociación colectiva, uno de los elementos de la negociación colectiva es el derecho a huelga. Por lo tanto, a mi entender, y que sé que es una cuestión interpretativa, pero a mi entender sí está regulada y garantizada la Constitución, en la Constitución el derecho a huelga. Y sobre la tercera pregunta, que es muy interesante, es efectivo lo que pasa. O sea, mira, por ejemplo, el otro día me pasó, un empleador presentó como prueba suya unas cámaras, ¿ya? Unas grabaciones de unas cámaras. Entonces yo lo excluí porque dije que no constaba que las cámaras hubiesen sido, que el establecimiento de las cámaras estuviese acorde con el respeto de los derechos de la dignidad de los trabajadores. Es decir, que constara en el reglamento interno y que cumpliera con todos los requisitos que establece la inspección del trabajo en el dictamen de las cámaras, ¿ya? ¿Y qué hizo el juez? Dijo, bueno, pero esto desde ya es una cuestión que depende de cada juez. ¿Pero qué hizo este juez? Dijo ya, ok, vamos a abrir un incidente y vamos a hacer una audiencia para realizar esa prueba. Ya, para ver si cumple con el estándar de no vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Pero qué pasó? La audiencia para revisar ese incidente se hizo antes de la audiencia de juicio para presentar el resto de la prueba. Entonces el juez vio las cámaras, ¿ya? Y vio el contenido de las cámaras, en definitiva. Y el mismo juez que era el mismo juez que en definitiva iba a seguir viendo después toda la audiencia de juicio, ¿ya? Entonces lo vio. ¿Qué pasa? Pasa que si ese juez, bueno, al final la causa se terminó en un acuerdo, así que no puedo... Pero ¿qué hubiese pasado? Si ese juez hubiese tenido que fallar, en su resolución no hubiese podido estar fundamentada en lo que vio en la cámara, ¿ya? O sea que si la única prueba que tenía la empresa para acreditar lo que estaba señalando era el contenido de las cámaras, el juez tendría que haberse rebuscado y haber dado una vuelta muy de logística jurídica espectacular para fundamentar su decisión, pero sin mencionar las cámaras, ¿ya? Eso es lo que hacen en la práctica. Datos, yo no te podría decir, porque es súper anómalo. Claro. Y como tú bien dices, en definitiva igual afecta el criterio del tribunal. O sea, si el criterio ve, o sea, perdón, si el tribunal ve las cámaras que un trabajador está, no sé, robando, se forma su criterio. Solamente que no va a poder fundamentar su decisión en lo que vio en esa cámara. Va a tener que ver los testigos, la documental, etc. En el caso que está exponiendo de las cámaras, las imágenes de las cámaras están como prueba de parte de la empresa. Sí. Y en el caso, por ejemplo, si hay una situación de acoso, ¿ya podría exigirle a la empresa que entregue la imagen?
Sí, mira, yo aquí tengo igual una postura también un poco extrema, que yo creo que en virtud del poder de prueba que tiene el empleador, se tiene que limitar su poder probatorio, ¿ya? Por lo tanto, se tiene que excluir este tipo de cuestiones como las cámaras, etc., ¿ya? Pero ¿qué pasa con el trabajador? Que no tiene este poder de prueba, definitiva, porque no es el que maneja la empresa, no es el que tiene acceso a los libros, etc., ¿ya? Y en ese caso, yo creo que el trabajador podría pedir, quizás mediante una exhibición, quizás podría ser mediante una solicitud de otra prueba, que en materia laboral hay libertad de prueba. Entonces quizás podría pedirse una exhibición de las cámaras al empleador. Ahora, ahí uno se va a topar con el problema igual de la veracidad, de que el empleador te puede decir, no, pero es que las cámaras las renovamos todos los días, etcétera, ¿ya? Pero en ese caso, yo creo que sí debería el trabajador poder pedir las cámaras, ¿ya? No sé si nos vamos a morir. ¿Allá? Me quedó dando vueltas los correos. Yo estaba tratando de hacer memoria, pero no me puedo acordar. Pero esto salió en los medios de comunicación de una persona que trabajaba en una empresa. El computador era de la empresa, el software era de la empresa, el correo se lo había creado la empresa. Pero ella, si recuerdo bien, tuvo contacto con alguien de otra empresa y a ella la acusaron de espionaje. Espionaje comercial creo que fue. Y la empresa pidió autorización y revisaron los correos. Entonces ella decía que eso era ilegal y la empresa decía que no era ilegal porque todo era de la empresa. Pero resulta que, y aquí como yo no lo sé, pregunto a usted, ¿cómo actúa la ley ahí? Pero la propiedad intelectual es de la persona. Claro. Bueno, es que por regla general los tipos de contrato de trabajo que se puede ver envuelta en la libertad, o sea, la propiedad intelectual tiene una cláusula especial de que todo lo que cree, en definitiva, el trabajador se va a entender propiedad de la empresa, ¿ya? Pero yo soy defensora de que el empleador no puede llegar a revisar en cualquier momento los correos del trabajador, porque yo hago un ejercicio análogo, es decir, no sé, ¿qué pasa si el trabajador tiene lockers en la empresa? Y tiene sus cosas, su cambio de ropa, etc. El empleador podría, bajo la misma lógica de que son mis lockers, llegar y hacer una revisión cuando quiera y ver qué es lo que tiene el trabajador en sus lockers en cualquier momento. A mí eso me parece que es invasivo y que violenta mi privacidad en definitiva, ¿ya? Pero eso. Sí. ¿Se podría considerar como acoso laboral el cambio, por ejemplo, un jefe que esté llamando cada 5 minutos a su alterno para preguntarle una situación o, no sé, por el caso de un mecánico, por ejemplo? Solucionaste la falla cada rato, ¿se podría considerar como acoso? Si hay una afección del trabajador, yo creo que sí. Si se está produciendo un estrés laboral, una afección a su integridad psíquica. Porque ahora, como con todo esto, porque ahora toda la empresa se trabaja con WhatsApp o vía telefónica y siempre te están mandando como que te amarras con el trabajo. Sí, es que por eso yo les decía que para mí el tema del acoso laboral es una cuestión que forma parte de la estructura del trabajo. O sea, el trabajo avanza hacia cada vez ser más propicio para que se generen situaciones de acoso laboral porque el empleador está cada vez teniendo más dominio sobre la vida del trabajador. Entonces, en ese contexto es lo más probable que se vayan a generar muchas situaciones de acoso laboral. Ya voy a terminar muy brevemente. Para los funcionarios públicos, del sector público, la forma que establece el estatuto administrativo es la denuncia y el inicio de un procedimiento sumario. ¿Ya? Lo interesante es que aquí lo que yo quería rescatar es que se establecen ciertas garantías en el artículo 90, letra A y letra B del estatuto administrativo respecto al trabajador que denuncia, que son que no podrá ser objeto de la medida disciplinaria de suspensión y de destitución, que no podrá ser trasladado de localidad o función sin autorización si la autorización por escrito y que no podrá ser precalificado si su jefatura es la acosadora, ¿ya? Que es el tema que les comentaba al principio sobre las evaluaciones de desempeño, por ejemplo. ¿Ya? Y además, desde el 2018, existe un instructivo desde el Ejecutivo para la elaboración de manuales de procedimiento de prevención y tratamiento de acoso laboral y sexual, ¿ya?
A mí me ha tocado que de repente en algunos spam existen estos procedimientos y que son de repente los mismos sindicatos los que le van dando como más intensivo con que se generen efectivamente, pero yo creo que podrían ser una buena herramienta porque pueden contar con participación conjunta no solo de la jefatura, sino que también de los mismos trabajadores, ¿ya? Y brevemente respecto de los honorarios siempre están en una situación mucho más, en definitiva, desprotegida, ¿ya? Porque solo tienen los derechos que dice, la ley dice que solo tienen los derechos que fijan en su contrato de honorarios y que no tienen, obviamente, prácticamente ningún derecho, o casi nunca tienen algún derecho, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo podría señalar en este caso? Podría ser una vía, por ejemplo, un recurso de protección por vulneración de la integridad psíquica, como ya les comentaba. Los honorarios que son funcionarios de la administración pública también, estos manuales que yo señalé, también son para ser aplicados respecto de los funcionarios honorarios, entonces también ahí podría ser una revisión interesante. Y tercero, la denuncia obviamente en juzgados de letras del trabajo. Sin embargo, los honorarios pasan por una dificultad adicional, que es que para poder denunciar en el juzgado de letras del trabajo ellos tienen que acreditar que son código de trabajo, ¿ya? Entonces tienen que primero pedir la acreditación de la declaración de la relación laboral y después, si pasa, digamos, como ese filtro, que el tribunal comienza a conocer sobre si existió o no existió una situación de vulneración de derechos fundamentales, ¿ya? Los funcionarios públicos también tienen la posibilidad de recurrir ante el juzgado del trabajo y que me parece, si es que no recuerdo, del 2014 a la fecha es lo que más se había estado haciendo, porque los juzgados del trabajo te ofrecen lo que les comentaba de la prueba inicial y una especie de alivio probatorio para el trabajador. En su momento había una menor demora de parte de los tribunales del trabajo y también estaba el tema de la posibilidad de obtener una indemnización, ¿ya? Mi interpretación es que como ni en el Estatuto Administrativo ni en ningún otro órgano normativo relacionado se estipula una forma de perseguir la tutela judicial efectiva cuando un trabajador público se encuentra siendo vulnerado por sus derechos fundamentales. Ante este vacío se puede aplicar perfectamente el Código del Trabajo, pero como yo creo que ya todos están muy al tanto, desde el año pasado se empezaron a presentar unos recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional para que se declare ilegal en definitiva la norma del artículo 1 del Código del Trabajo que permita hacer esta aplicación, ¿ya? Yo tengo fe que desde la última presentación que se resolvió, que fue un juez, me parece que es del segundo del trabajo de Santiago, que el de oficio se declaró incompetente para conocer una vulneración de derechos fundamentales que presentó un trabajador público y el tercero declaró inadmisible. Pienso que ahora podría venirse un mejor periodo de fallos relativos en el Tribunal Constitucional. Eso. No sé cómo estamos con el tiempo para preguntas. ¿Sí? Ya. ¿Sí? La mía es chiquitita, solo para complementar. El recurso de protección que deben presentar los trabajadores de honorario en caso de que se presenten en el Tribunal Laboral. No, en la Corte de Apelaciones. Ya. Sí. ¿Sí? El tiempo para denunciar un acoso sexual son también los 60 días desde lo hecho o tiene otro plazo. Sí, son los 60 días desde la ocurrencia de la vulneración. Pero como te digo, lo que pasa es que eso es lo que pasa con el acoso sexual, que de repente el acoso sexual puede ser una conducta más específica. Por ejemplo, no sé, un día mi jefe me dijo, oye, si me das un beso te voy a dar un bono, ¿ya? Y de repente uno dice, ya, ese hecho pasó, yo no accedí, ¿ya? Perdón por mi ejemplo tan vulgar, pero yo no accedí, ¿ya? Y a la semana siguiente me empezó a acosar, me empezó a dar menos pega, etc. Entonces, ¿qué hago con eso? Yo pienso que es mejor presentarlo como una vulneración de derechos fundamentales por acoso laboral, por vulneración a la dignidad y la integridad psíquica, más que como un acoso sexual, porque me voy a remontar a ese hecho puntual, ¿ya? Pero, ¿qué hay yo? ¿Cuáles serían las diferencias o los beneficios que podría tener para un trabajador pasar primero por la dirección del trabajo o ir directamente a tribunales? ¿En qué casos puede? Siempre puede, ¿ya? La diferencia es que lo que comentamos delante, que puedo ser sujeto antes de una garantía de indemnidad, ¿ya? Que en definitiva eso es lo más importante, es decir, si
Yo pongo el conocimiento a la inspección fiscalizó, notificó al empleador, el empleador en definitiva, en teoría, no me puede despedir o reportar sanciones, ¿ya? Ahora, lamentablemente en Chile el empleador siempre puede despedir, ya el libre despido es una cuestión que artículo 161. Otra cosa es que yo después de ese despido pueda decir mi despido fue vulneratorio, además por garantía de indemnidad, y pueda pedir los aumentos que señala la ley. El beneficio es que si tú vas a la inspección y tienes un informe favorable que acredita, eso es un indicio de prueba, ya para llevarlo como prueba al juicio, si es que la inspección de trabajo no asume ella, digamos, realizar la demanda, que también está facultada. Y lo importante del informe es que es una presunción, digamos, una presunción legal. Entonces es una prueba bastante fuerte. ¿Allá? Continúo con lo mismo. Si hay un acoso sexual entre pares y se le informa al empleador, ¿cuánto tiempo tiene el empleador para dar una resolución a esto? ¿Acoso sexual? Sí. Me parece que son 5 días y en total 30, que tienen que realizar, recibir la denuncia y realizar el procedimiento. Me parece que son máximo 30 días. ¿Aparece en algún lado? Sí, 235 te digo el tiro. ¿Por mientras la otra pregunta? El objeto de la demanda de la laboral de derechos fundamentales es que se detenga el acto, el cese, pero además me escuché una indemnización. ¿Qué indemnización se puede pedir? Ya, bueno, ahí hay que distinguir. Si está vigente la relación laboral, claro, tú buscas el cese, que se ponga cese inmediatamente al hecho vulneratorio. En cuanto a montos remuneracionales, cuando está vigente la relación laboral, lo que se hace es pedir una indemnización por daño moral. Pero el daño moral también obviamente es una cuestión que cuesta acreditar, ¿ya? Ahora, hay doctrina como también más, no sé si avanzada, pero podría ser avanzada, que señala que el solo hecho de que se compruebe el hecho vulneratorio te libera a ti de probar el daño moral. Porque si tú fuiste víctima de un hecho vulneratorio de derechos fundamentales, es evidente que tuviste daño moral, ¿ya? Pero es muy minoritaria y siempre vas a tener que probarlo. Eso sí está vigente en la relación laboral. Si no está vigente, puedes demandar, si es por un despido, si te despidieron en definitiva, puedes demandar, bueno, además en el caso de que no te lo hayan pagado, los años de servicio, tu indemnización sustitutiva, el recargo del 30%, además una indemnización que va entre 6 y 11 remuneraciones que lo fija el tribunal de manera muy discrecional. ¿Sí? Respecto a acoso, lo que se llama como acoso ambiental, respecto como no estas prácticas como la definición clásica, sino entendía como estos típicos como los sonidos, como que al final impugnan con lo que tú dijiste al principio sobre el tema de la seguridad del ambiente, un ambiente adecuado al trabajo. No sé si qué te parece eso. Yo creo que el tema está como en el prueba, me imagino que bueno, los países que yo vi principalmente eran técnicos, porque como no son cosas que se pueden... Pero igual podría ser prueba de certificado médico quizá, ¿o no? Un certificado médico que acredite que, no sé, por el tema, tú dices como de... Típico silbido, chiflido, como... Claro, sí. Yo creo que pueden haber quizás informes médicos que acrediten un daño, no sé, en el oído o... Creo que no he visto, pero me parece súper interesante lo que estás comentando, como esa posibilidad, porque es parte de lo que decía al principio, como esta obligación activa del empleador de disponer un lugar de trabajo que asegure la salud de los trabajadores, como hacer cosas, el empleador tiene que hacer cosas para que la salud del trabajador no sea transferida. ¿Qué pasa si un trabajador que es maltratado por su jefe se defiende, por ejemplo, si lo está insultando, le devuelve con un garabato, por ejemplo, o llegan a los golpes? ¿Tiene que poner el trabajador necesariamente la otra mejilla? ¿El trabajador? Sí. No, o sea, yo creo que no. Absolutamente no. Ya ahora, el trabajador tiene que siempre... o sea, yo creo que hay una especie de derecho a la defensa en ese caso, que después, claro, o sea, si estás siendo víctima de un acoso y tú devuelves, no sé, por ejemplo, no sé si vieron este caso de los trabajadores que pillaron en esta fábrica que era de un argentino,
que los desnudaba y les golpeaba con una varilla el trasero. O sea, les decía que se bajaran los pantalones y él se ponía encima y le ponía... Ya, o sea, primero imagínense el nivel de sometimiento al que estaban estos trabajadores que asumieron esa relación como normal durante 5 años, ¿ya? Pero, por ejemplo, si en ese caso un trabajador se hubiese defendido, ¿ya? Y en los términos de la defensa, de no pasar al ataque, obviamente, pero en términos de la defensa hubiese repelido a ese empleador, estaba completamente justificado para hacerlo. Pasa muy frecuente, porque en general el maltrato laboral es algo gradual, empieza por un insulto, por un garabato, y el trabajador en algún momento se molesta y responde con un insulto de vuelta. ¿Sigue siendo maltrato laboral o pasa en algún momento a ser las dos partes maltratadoras? Ya, mira, yo creo que, bueno, también de nuevo con mi opinión más extrema, yo creo que en ningún caso hay un maltrato conjunto, ya, porque el empleador está en una situación de dominio en la empresa que probablemente lo va a impedir que él sea maltratado, ya. Van a haber casos, sí, obviamente, sobre todo en el caso de que, por ejemplo, la superiora es una mujer y la persona a la que está a cargo es un hombre, y ese hombre, yo he visto casos de acoso vertical en el sentido de abajo hacia arriba, si se puede decir, es probable, ¿ya? Pero por regla general, según lo que yo entiendo y como entiendo el derecho del trabajo, es muy difícil que el empleador esté en una situación de acoso. Para finalizar, entonces, como muchas veces son más insultos y muchas veces el empleador está en un lugar donde no hay testigos, porque el empleador así lo hace cuando no hay nadie mirando, con un informe psicológico se puede amparar el trabajador. Siempre una buena prueba. Y yo creo también que cuando hay también una defensa, prefería bastante del trabajador, yo creo que al final no afecta, puede afectar respecto a las indemnizaciones, como el monto, que al final el tribunal decía entender que al final proceden como para el resarcimiento. Yo creo que ahí hará un juicio cuantitativo y rebajará, pero no creo que como que eso implique que necesariamente el juez vaya a fallar en contra del trabajador. Claro, sí, de nuevo el tema de la proporción. Sí. Como yo lo veo, es como que hay un abuso de poder porque se supone que tu jefe es tu superior. Entonces, al traspasar esa frontera, yo me imagino que siempre el abuso va a ser siempre psicológico. Hay como un abuso de poder. Entonces, la defensa del trabajador es tácita. Está aprovechando el poder que tiene sobre el trabajador. Claro, sí. Sí, una consulta, bueno, el conocimiento que tiene usted en la materia. Los caminos que establece la norma a través de la inspección de trabajo, los tribunales, que un trabajador sea o sufra de este acoso. Y me voy al final del proceso, de acuerdo a los mecanismos que tenga cada instrumento, por donde se vaya el tema. ¿Son eficaces? ¿Cómo son los finales? Ese trabajador queda tranquilo con, no sé, de acuerdo a sentencias que puedan haber en estos casos. ¿Hay finales felices más para los trabajadores o hay finales tristes que no se hace nada y simplemente queda como un denuncio más o una demanda más? Es una pregunta dura. Yo creo que como todo daño que va más allá de lo material o de lo patrimonial, no sé si una sentencia va a resarcir íntegramente ese daño, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, teniendo en consideración aún más que las remuneraciones en Chile son muy bajas. O sea, el INE ayer decía que la media era de 400.000 pesos, menor para las mujeres, ¿ya? Entonces, en ese contexto, inclusive si una indemnización remuneracional o pecuniaria fuese suficiente, con los sueldos de Chile, probablemente no lo va a hacer tampoco, ¿ya? Ahora, yo creo que sí, porque las medidas de reparación, el juez tiene cierta libertad para señalar las medidas de reparación, y sobre todo cuando está vigente la relación laboral, es súper interesante que el abogado o abogada se ponga creativo en torno a las medidas de reparación, ¿ya? Que no sea como el típico publicación en el diario mural de la sentencia, que lo publiquen en el diario del Mercurio, no sé, sino que se puedan establecer cuestiones que en relación al daño que yo estoy alegando, que puedan aspirar a esta reparación, ¿ya? Ahora, yo he visto trabajadores que han terminado más tranquilos, ¿ya? Pero no son la mayoría, ¿ya? Porque también el tema probatorio del acoso laboral es muy difícil,
Ya. Eso decía los mecanismos que tiene por lo menos el proceso de trabajo, los filtros o el denuncio por tribunal, siempre como que se cuestiona mucho la prueba, si no es fundamentada y si no hay indicios, sobre todo. Entonces como que siempre se va desgastando y al final llega un proceso que prácticamente, como dice usted, una publicación por ahí en el diario Mural, pero el de la esquina viene al fondo, o una disculpa pública en la oficina en 4 paredes, o una capacitación que se le llama a unos pocos trabajadores y queda ahí firmado y como que ahí se cumple todo el... Y no, por eso les digo el tema de que ser creativos con el petitorio, porque de repente, por ejemplo, estas mismas capacitaciones, uno dice ya una capacitación y la empresa de mala fe te hace una capacitación a las 8 de la mañana un sábado. Nadie va. Entonces, eso es importante, que en el tema de las medidas de reparación uno pueda ponerse creativo, como se dice. ¿Ya? Una más. Entonces sí, la tenía igual. ¿Qué pasa en el caso de que nosotros tuvimos hace un poco tiempo atrás una maltratadora, jefa? Nosotros le presentamos la situación a la empresa, eran varias las trabajadoras afectadas. No hicimos la denuncia porque un día jueves que me llegaron los casos, el día lunes nos presentamos con la empresa, nos quedaron de dar una respuesta en 2 días, pero a la maltratadora la despidieron. Pero, ¿qué pasa con las personas que sí fueron dañadas? Porque finalmente la empresa escuchó a esa persona, pero no le dio ningún tipo de respuesta a la gente. Claro. Inclusive ese trabajador despedida podría también haber demandado por despido obligatorio respecto a ella. Por eso que ellos la despidieron finalmente, el despido de ella no fue. Según la empresa no fue por el... 161. Por la denuncia que nosotros habíamos hecho, simplemente la despidieron por... Claro, sí, pero claro. O sea, igual en ese caso había un encubrimiento de la causal real, quizás. La despidieron por el 161, pero en realidad era por el reclamo y no querían tener problemas, así que la despidieron. Bueno, en ese caso yo creo que hay un deber de la empresa igual de reparar el daño. Ya, igual está ese deber. Por el 134 del Código del Trabajo, sí. ¿Qué puede hacer en eso? Plantear quizás que en virtud de que el daño sigue, o sea, no ha sido íntegramente reparado. Pero ahí en realidad para llevar eso a tribunales creo que es un poco más complicado. Sí. Sí, ya, la última. Sí, mira, cortito sobre el acoso sexual. Mira, entiendo que en el caso de una investigación, el empleador tiene 2 posibilidades cuando son un acoso entre pares. Una es tomar una investigación interna con respecto al caso y después tomar la medida, y la otra es derivar a la inspección del trabajo 5 días después de la denuncia y dar un plazo adicional de 30 días para que la inspección tome una resolución con respecto a la investigación. La pregunta es cuando el empleador toma la opción interna de investigar, ¿cuánto es el plazo? ¿También son 30 días? ¿O puede ser más tiempo, menos? ¿Cómo funciona eso? No, el plazo son 30 días. 30 días, o sea, sí. Al momento de la acogerla, si dice que se hace cargo, son 30 días. Sí. Perfecto. Sí, ahora igual, bueno, ahí quizás me pueden corregir. Yo he visto que, por ejemplo, el empleador envían la denuncia a la inspección del trabajo y la inspección del trabajo les dice que investiguen ustedes porque no tienen el reglamento interno. Ya, entonces, igual es una cuestión que también puede pasar. No es que sea como facultativo el empleador decir, investigo yo, investigo la dirección. Entonces, no sé si... Son las 2 posibilidades. Claro. Cuando es que la empresa hace la investigación, la dirección del trabajo hace verificar que se haya hecho toda la investigación dentro de los plazos establecidos. Claro, porque después igual tienen que enviar los resultados de la investigación a la inspección del trabajo. Bueno, eso, muchas gracias por la atención, por su participación igual. Bueno, estuvo sumamente interesante la exposición de Fernanda, así que bueno, podríamos agradecerle con otro aplauso más, por favor. Y desde ya los dejamos invitados para la próxima versión, la tercera clase, que va a ser a la misma hora, a las 6 de la tarde, en este mismo salón, y que va a ser
Vamos a seguir abordando el mismo tema de hoy día, pero desde una perspectiva un poco más práctica, porque va a ser el taller práctico sobre el procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales. Así que vamos a seguir abordando el tema de hoy día.